Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el potasio y el control del hambre. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarte de un descubrimiento reciente que tiene que ver con la importancia de uno suplementar su cuerpo con suficiente potasio, porque el potasio controla el exceso de hambre, pero controla otras cosas también. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. Fíjense. A través de muchos años aprendí, a principio, antes de saber lo que sé ahora, le empecé a tomar terror al potasio. Porque los médicos me decían, no, el potasio es muy peligroso porque si está muy alto en la sangre le puede hacer daño a la persona. Todo eso era una mentira. Lo que me di cuenta con el tiempo era que el potasio es vital. Fíjense. El consumo necesario de potasio diario, según la Academia de Medicina Nacional Americana, se supone que todos nosotros consumamos todos los días, un adulto, 4.700 miligramos de potasio por día. Eso es lo que se supone que sea el consumo, ¿ok? Normal. ¿Cuánto consume las personas en la última encuesta que se hizo? Pues resultó que en vez de 4.700, lo que están consumiendo son 2.100. Así que la gente no consume los 4.700 que se necesitan, consume 2.100. ¿Dónde está el potasio? Vegetales, ensalada, son las fuentes principales, ¿no? No hay mucho potasio ni en la carne, ni en el queso, ni en el huevo, nada de eso. Ahí hay mucho calcio y mucho sodio. Pero básicamente el público no está consumiendo suficiente potasio. Lo que está consumiendo en promedio son 2.100 en vez de 4.700. Ahora mira el contrario. El sodio, la sal, se supone, según la Academia de Medicina Nacional, que el consumo diario sea 2.000 miligramos, no más. ¿Okay? ¿Cuánto está consumiendo el público? 4.300 de sodio. Porque el sodio está donde quiera, todo el sodio lo usan, la sal lo usan para preservativos, está donde quiera. Así que la dieta de nosotros bien alta en sodio, bien baja en potasio. Eso hace que el público, en vez de tener mucho potasio y poco sodio, están al revés. Tienen poco potasio y mucho sodio. Obviamente eso mantiene toda una industria de medicamentos para la alta presión. Y por eso entiendo yo que es que no lo dan a conocer. Porque la realidad es que mantiene todo ese negocio de los medicamentos para la alta presión, los diuréticos, todo ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué pasa? El potasio, ya se descubrió que el potasio nos quita el hambre. Mire cómo el potasio nos quita el hambre. El cuerpo es así. Aquí está el hígado, aquí en este lado está el hígado. El hígado es el órgano más grande que tiene su cuerpo después de la piel. Ahí en el hígado se almacena toda la glucosa de lo que usted come. Prácticamente todo lo que usted come se convierte en glucosa, que es el azúcar de la sangre. Esa glucosa se almacena en el hígado de forma de glucógeno. Glucógeno es que de la glucosa que sobra, de la que usted no consume, que le sobró de lo que usted comió, el cuerpo lo convierte, la deshidrata y lo convierte como si fuera en un puré de papa y se convierte en glucógeno, y ese glucógeno se guarda aquí en el hígado. En efecto, el hígado no es otra cosa que un tanque de reserva de glucosa para que cuando usted no ha comido, él va tirando poco a poco su glucógeno, y se convierte en glucosa y automáticamente se quita el hambre. Entonces, muchas personas que tienen hambre constantemente, en verdad lo que le está pasando todo el tiempo es que como no consumen potasio suficiente, digamos, necesitan consumir 4.700 miligramos al día, vegetales, ensaladas o con suplementación, no lo consumen y entonces consumen nada más que 2.100. Cuando consumen tan poquito, que es lo que está consumiendo de potasio la población, el cuerpo no puede hacer glucógeno. El glucógeno, para hacer glucógeno hace falta potasio. Es imposible construir glucógeno si no hay potasio. Por lo tanto, el cuerpo entonces tiene glucosa de más, pero no la puede guardar para evitar el hambre después. Por lo tanto, ese hígado está vacío de glucógeno y esa persona está todo el tiempo con hambre. Ahora, debes saber que el potasio no funciona sola. Por ejemplo, yo uso en las operaciones naturales, nosotros usamos un potasio que se llama Catsorb, que es una forma bien absorbible de citrato de potasio. Casi cualquier potasio le va a funcionar bien. Lo que pasa es que se absorbe mejor, eso es todo, y por eso lo uso, ¿no? Ahora, el potasio no funciona solo. El potasio para funcionar necesita de magnesio. Estos dos, potasio y magnesio, son compañeros inseparables.
El magnesio activa la bomba de sodio-potasio y el potasio hace su trabajo. Pero si el magnesio no activa la bomba de sodio-potasio que está en la pared de la célula, el potasio no va a poder hacer su trabajo porque estos dos son compañeros inseparables. Así que usted tiene que tener suficiente potasio y tiene que tener magnesio para que entonces el potasio pueda hacer su trabajo. Ahora, teniendo magnesio y potasio en suficiente cantidad, automáticamente el cuerpo puede hacer glucógeno. Cuando puede hacer glucógeno, ahora usted puede pasar muchas horas sin comer y el azúcar no le baja. Y no le baja y tampoco le da hambre. Porque, ¿por qué le da hambre a usted fuera de hora? Le da hambre porque está bajando la glucosa. ¿Por qué está bajando la glucosa? Pues está bajando porque no tiene glucógeno. ¿Por qué no tiene glucógeno? Pues porque no tenía potasio y magnesio para poder hacer el glucógeno. Básicamente ese es el callejón sin salida, ¿me sigue? Ahora, una vez que usted empieza a consumir suficiente potasio, estamos hablando de tratar de llegar a sus 4.700 miligramos por decilitro diario, y usted tiene magnesio, que el magnesio siempre se usa a tolerancia intestinal, el máximo que su cuerpo tolere, y por favor no use óxido de magnesio. El óxido de magnesio no se absorbe. Los mejores magnesios son citrato de magnesio, cloruro de magnesio, eso se absorbe bien, pero el óxido lo único que le da es diarrea. Teniendo suficiente magnesio y potasio, el cuerpo puede hacer glucógeno. Para hay otra ventaja más, cuando usted tiene suficiente magnesio y potasio, van a pasar tres cosas importantes. Una, usted no va a tener cero antojos por dulces o carbohidratos. La gente que tiene mucho deseo de comer dulce, pan, harina, galletitas y demás por las noches y demás, lo que están es bajito de potasio y magnesio. ¿Okay? Sube eso, se le va el antojo. Dos, no va a tener calambres. Los calambres, cada vez que usted le dé un calambre en su cuerpo, usted está falto de magnesio y potasio. Olvídese del resto, que el resto no funciona. Usted empieza a subir más potasio, más magnesio, automáticamente se fueron los calambres. Y la tercera es que usted nunca va a tener cero acumulación de líquidos. O sea, que si usted está teniendo las manos hinchadas o los pies hinchados o las ojeras hinchadas cuando usted amanece por la mañana, es que está reteniendo sodio. Y si está reteniendo sodio solamente porque está bajito en magnesio y potasio. Entonces, ponga el magnesio y potasio. Quítese el hambre de encima, quítese los antojos de los dulces, del pan, de la harina, quítese los calambres y quite la eliminación de agua de las manos y de los pies y de las ojeras. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.